Bienvenido a un nuevo episodio del Faro de Licon. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio donde exploramos los enigmas, las historias y las reflexiones que siempre han intrigado a la sociedad. Hoy os propongo adentrarnos en uno de los textos más misteriosos y cautivadores de la tradición religiosa antigua, el libro de Enoc. Este fascinante libro apócrifo, atribuido a Enoc, bisabuelo de Noé, nos sugiere un mundo de ángeles caídos, visiones celestiales y secretos del universo. A pesar de su exclusión de la Biblia canónica, el libro de Enoc ha sobrevivido a través de los siglos, preservado principalmente en la tradición etíope y dejando una marca muy importante en la literatura judía y cristiana más antiguas. Vamos a analizar el motivo por el que este libro fue excluido del canon bíblico. ¿Qué misterios encierra la historia de los llamados vigilantes y los nefilim, unos gigantes nacidos de la unión entre ángeles y humanos? También trataremos los viajes de Enoc, donde supuestamente es llevado al cielo y allí se le revelan los secretos del cosmos y el fin de los tiempos, de donde surgen sus visiones apocalípticas sobre el juicio final. Así que comencemos. El origen del enigmático libro de Enoc es complejo. Este texto apócrifo fue compuesto entre los siglos II a.C. y I después de Cristo, en un contexto histórico de tensiones muy crecientes. El pueblo judío vivía por entonces bajo el dominio extranjero, primero de los griegos y luego de los romanos. El libro de Enoc es en realidad una compilación de varios escritos que se agrupan en 5 secciones principales. Cada una refleja las preocupaciones, creencias y esperanzas de la comunidad que las produjo. La primera y más conocida es el libro de los vigilantes. Este relato cuenta una historia sobre ángeles caídos, los cuales eran conocidos como los vigilantes. El término vigilantes se refiere a un grupo de ángeles o seres divinos que fueron designados por Dios para observar y cuidar a la humanidad. Esta misión celestial terminó en tragedia, cuando algunos de ellos, guiados por el deseo y la rebelión, descendieron a la tierra y transgredieron las leyes divinas que, entre otras cosas, prohibían la unión con los humanos. Según el texto, estos ángeles hicieron un pacto entre ellos para llevar a cabo algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre: unirse a las hijas de los hombres. Este acto, descrito en el libro de Enoc de forma crítica, marcó el comienzo de un capítulo oscuro en la historia de la creación. De esta unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas fueron engendrados los conocidos como nefilim, unos seres gigantes descritos como poderosos, caóticos y temibles. Según el relato, estos seres no eran simplemente grandes en tamaño, sino que también lo eran en maldad y violencia. Se cuenta en esta historia que los nefilim dominaron la tierra, causando destrucción y llevando a la humanidad hacia la corrupción y el caos. Su presencia no solo alteró el equilibrio entre lo divino y lo humano, sino que también sembró miedo y desesperación entre los hombres. Algunos pasajes describen a los nefilim como seres gigantescos que consumían los recursos del mundo, incluso recurriendo al canibalismo cuando ya no había suficiente comida para satisfacer su avaricia. Otros relatos sugieren que esas figuras tenían un poder casi mítico y eran capaces de hechos extraordinarios, pero que actuaban sin compasión ni moderación. Eran, en muchos sentidos, una manifestación de las consecuencias
de cruzar límites impuestos por lo divino. Según el libro de Enoc, el impacto de los vigilantes y de los nefilim en la humanidad también fue espiritual. Los vigilantes enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos que iban desde la hechicería y la astrología hasta el uso de armas de guerra. Este acceso a saberes reservados corrompió aún más a la humanidad, llevándola a desobedecer a Dios y a apartarse de las leyes sagradas. Esa corrupción generalizada es presentada por Enoc como una de las razones del diluvio universal, un evento que no solo estaba destinado a purificar la tierra, sino también a eliminar el legado de los nefilim y a castigar a los vigilantes por su traición. Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar este relato? Por un lado, podemos verlo de forma literal, como un cuento sobrenatural que detalla eventos en la historia primordial de la humanidad. Para quienes aceptan esta lectura, los vigilantes y los nefilim serían un aviso de lo que ocurre cuando se desobedecen las leyes divinas y se desafía el equilibrio entre el cielo y la tierra. Por otro lado, también puede haber una interpretación más simbólica que ofrece otro enfoque quizá más profundo. Los vigilantes podrían representar a las élites o poderes corruptos que, al buscar sus propios intereses, desatienden su responsabilidad hacia el bien común. Los nefilim, a su vez, podrían simbolizar el caos y la violencia que surgen como resultado de esa corrupción. Siendo así, este relato se convierte en una parábola sobre los peligros del abuso de poder y del conocimiento sin restricciones éticas, algo que nos puede sonar mucho en el mundo actual. De hecho, la historia de los vigilantes y los nefilim plantea preguntas universales que aún resuenan hoy en día. ¿Qué sucede cuando el poder, el conocimiento o el deseo se utilizan sin control? ¿Cómo lidiamos con las consecuencias de nuestras acciones cuando éstas transgreden los límites establecidos, ya sea por la sociedad, por la moral o por lo divino? Estos relatos también aparecen en otras escrituras religiosas y culturales de distintas formas. Incluso también hay una breve mención sobre los nefilim en el capítulo del Génesis de la Biblia, aunque obviamente carece del detalle que ofrece el libro de Enoc. Tal vez la razón de esta breve alusión a los nefilim en la Biblia, y a diferencia de cómo se detallan esta y otras historias en los diversos textos apócrifos, tenga relación con la necesidad de dar una explicación a preguntas complejas y cuestiones éticas que no siempre podían tener una cabida o alinearse con el sentido que transmiten las escrituras canónicas que forman la Biblia. En todo caso, la historia de Enoc nos propone mirar más allá de lo literal para encontrar significados que hablen de nuestra condición humana. En otras palabras, podríamos pensar que la historia de los vigilantes y de los nefilim no es simplemente un relato místico sobre ángeles caídos y gigantes, sino también una reflexión atemporal sobre la responsabilidad, la corrupción y el impacto de nuestras decisiones. Pero el libro de Enoc no acaba en la historia sobre los vigilantes y los nefilim. Hay otros apartados misteriosos que merece la pena comentar, como el de sus viajes y todo lo que refleja de ellos en sus escritos. Enoc se presenta como un hombre justo y piadoso que fue elegido por Dios para experimentar algo que ningún otro ser humano había vivido. En el texto se nos cuenta que Enoc fue llevado al cielo, no solo para contemplarlo, sino también para recibir revelaciones que arrojarían luz sobre los secretos del universo y el plan divino. Este viaje es narrado en el libro con gran detalle. En sus visiones, Enoc atraviesa los cielos, que no son simplemente el espacio vasto e infinito que imaginamos hoy en día,
sino esferas organizadas jerárquicamente, cada una más imponente que la anterior. En su recorrido contempla a los ángeles, que son seres de luz que custodian los misterios de la creación y que ejecutan las órdenes de un Dios que está sentado en un trono divino rodeado de fuego y luz resplandeciente. Describe la geografía cósmica no como un universo vacío, sino lleno de propósito y significado. Todo está meticulosamente organizado por la voluntad divina. Cada elemento de la naturaleza parece estar interconectado, formando parte de un gran diseño creado por un poder universal, al que en su día decidimos denominar como Dios. Esta concepción del universo curiosamente coincide de alguna forma con propuestas actuales que describen el cosmos como un lugar vivo, dinámico y profundamente estructurado. Un concepto que va más allá de la materia y que parece ser el resultado de algo realizado de forma inteligente. Pero más allá de las conexiones religiosas, los viajes de Enoch nos plantean una reflexión sobre cómo la humanidad ha intentado comprender su lugar en el universo. Este relato parece responder al anhelo humano de trascendencia, ya sea interpretado literalmente o de manera simbólica. El viaje de Enoch al cielo sigue siendo un recordatorio poderoso de nuestra necesidad de conexión con el origen de nuestra existencia y de la interminable búsqueda de respuestas en nuestras vidas. Así, mientras seguimos a Enoch en sus viajes celestiales, no solo exploramos un universo lleno de maravillas, sino que también nos encontramos a nosotros mismos con nuestras preguntas más profundas y nuestras aspiraciones más elevadas. Las visiones de Enoch son un puente hacia lo desconocido, una invitación a mirar el mundo con asombro y a recordar que detrás de todo lo que vemos siempre hay un misterio esperando a ser descubierto. En este libro también se presenta el juicio final como una visión simbólica. Dios envía ángeles para castigar a los ángeles caídos y a la humanidad corrupta. Este momento culminante señala la destrucción definitiva de los impíos, quienes son separados de los justos y sometidos a un castigo eterno. El libro de Enoch aborda temas clave como la batalla entre el bien y el mal, el juicio final y la salvación de los fieles. Sin embargo, a diferencia de otros textos que explican el Apocalipsis, el de Enoch tiene un enfoque más detallado sobre los ángeles caídos y su influencia sobre la humanidad. Más allá de la creencia o no de planteamientos religiosos, en un mundo moderno marcado por incertidumbres, los temas de justicia y redención de los que habla el libro de Enoch pueden ser considerados como universales. El libro de Enoch aborda la lucha entre el bien y el mal y las consecuencias de nuestras acciones. Estos temas no dependen de creencias religiosas y son reflexiones que cualquier persona puede apreciar desde una perspectiva filosófica o ética. Por ejemplo, la importancia de asumir responsabilidad por nuestras decisiones o las repercusiones a largo plazo de la corrupción y de la injusticia en una sociedad. En lugar de tratarlo como un texto sagrado, se podría interpretar el libro de Enoch como una obra literaria y cultural que ha influido en el pensamiento humano a lo largo de los siglos. Este enfoque permite explorar su impacto en la mitología, la literatura y los sistemas de creencias sin vincularlo necesariamente con la fe. También los personajes y conceptos del libro de Enoch, como los ángeles caídos o el juicio final, podrían analizarse como arquetipos que representan las luchas internas humanas y las dinámicas sociales. Esto nos abre la puerta a interpretaciones simbólicas aplicables a la percepción de cualquier persona, independientemente de su creencia religiosa. Y si vamos aún más allá, el juicio final podría también interpretarse como una metáfora de las consecuencias que enfrentamos como sociedad si descuidamos principios éticos fundamentales como la equidad y la sostenibilidad. Esto es muy relevante en temas contemporáneos como la justicia social o la crisis climática. En cierto modo,
Estas cuestiones son, en parte, las que hacen que estos textos enigmáticos sean una poderosa fuente de reflexión sobre nuestra existencia y comportamiento como sociedad humana, desde la que se pueden trabajar los valores para construir un mundo mejor donde prevalezcan la cooperación, la compasión y la integridad. Aquí vamos a terminar este episodio dedicado al libro de Enoc, que espero te haya resultado interesante. En el Faro de Licón seguiremos explorando otras grandes historias y misterios para tratar de darles alguna respuesta. Te invito a que te suscribas a este canal y a aportar tus comentarios y sugerencias, que son muy importantes para poder mejorar y enriquecer estos contenidos. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.